Ok. Un problema que es fundamentalmente de origen católico, lo relacionemos con el mundo de todas las religiones. Esto yo lo traté hace mucho tiempo, pero estoy convencido, como ustedes lo podrán haber leído en algo de lo que escribo o de algo de lo que he hecho, que es un problema que no tiene que ver con otras iglesias, que no tiene que ver sino con la iglesia católica, que leyó a su manera, no sé si bien, no sé si mal, pero leyó a su manera el problema de los clérigos y de los laicos, de los que son ordenados y los que no son ordenados. Entonces, yo quise decir de entrada esto, ¿verdad? Porque la problemática esencial está en que cuando nosotros pensamos que en la Iglesia Católica los laicos son los que no están ordenados sacerdotes, que son los clérigos, y eso funciona en todas partes, no es verdad. El problema de la identidad de los laicos y de los clérigos o de los seglares, como llaman, es un problema al interior de la Iglesia Católica Occidental, que creó su propia tumba en este sentido. Porque ahora se habla de secularismo, de laicismo, pero si nosotros lo inventamos, ustedes pueden ver que tranquilamente religiones como el Islam, como el budismo, no tienen ese problema. No tienen ese problema. Tienen muy claro que hay unos que dirigen y otros que obedecen y tienden a llevar a cabo lo que el libro sagrado dice, lo que la revelación les ha confiado. Y así era en la Iglesia Católica al principio. Pero después resulta que la lectura de todos somos lo mismo, la lectura del el cristianismo nos iguala a todos en el nombre de Dios, todos somos iguales, pues provocó que entonces dijéramos, ¿para qué queremos el clero? Y se hiciera posible lo que llamamos el proceso de secularización. Una vez dicho eso, entonces, que quede claro que es un problema que no atañe a las religiones, atañe al cristianismo y al cristianismo católico, y al cristianismo católico. Esto de la identidad de los laicos y de en relación a los clérigos. Para decirlo de una manera más ilustrativa, si ustedes supieran que antes del Concilio Vaticano II, en el Concilio de Trento y aún en el Concilio primero del Vaticano II del siglo anterior al Concilio Vaticano II, 1841-90, en el Concilio Vaticano primero, la definición de laico era el que no era clérigo. O sea, era una definición negativa. No era decir que sí, sino que no. Y se identificaba con el que daba limosna prácticamente, ¿no? Porque como no leían lecturas, como no daban la comunión, como no participaban en la organización de la iglesia, pues eran los que daban la limosna en el fondo, o los que mandaban decir misas. Entonces, eso fue lo que el Vaticano II intentó cambiar. Y lo cambió muy bien, pero como vamos a ver hoy, la lectura está todavía muy pendiente al respecto de eso. Entonces, nos preguntamos qué diablos o qué dioses hacen los laicos y son en la Iglesia Católica. Bien, entonces, vamos a los presupuestos. Ya lo dijimos, el ser de la iglesia, todos, la iglesia, es el pueblo de Dios. Recuerden, cuando se dice pueblo de Dios no es la sociedad, es el cajal, los últimos, los pobres de Yahvé, los anahuín, los que dejaron cuando se los llevaban presos o se los llevaban como esclavos trabajadores a otra parte, los que nadie quería, los cojos, los ciegos, los mudos, a los que Jesús hablará después, ese era el pueblo de Dios, los últimos, los pobres, el cajal, el cuerpo de Cristo y el templo del Espíritu Santo. Eso fue lo primero que hicimos en la eclesiología. Lo primero que hicimos en la eclesiología fue definir el ser de la iglesia. No qué hace la iglesia, eso vendrá después. El ser de la iglesia. Es pueblo de Dios, es cuerpo de Cristo y es templo del Espíritu Santo. Eso lo hicimos entonces. Después vino el tema del sacerdocio común. En la iglesia todos recibimos el sacerdocio común de Jesucristo, pero no de la misma manera, decíamos. Tenemos el colegio de los apóstoles, en los cuales destaca uno.
que es el apóstol de Roma, que ahora tenemos uno nuevo. Bueno, este colegio de los apóstoles ejerce el sacerdocio de una manera más allá de lo que otros sacerdotes lo ejercemos, sean laicos o ordenados u ordenados. Estos lo ejercen desde la calidad de episcopus, los que ven de arriba, de directores y de observadores, es decir, desde el gobierno, vamos a decirlo así. Entonces, los obispos y en manera especial el obispo de Roma ejercen el sacerdocio desde la organización y la gobernanza. Luego viene el ministerio ordenado, cuya gran pregunta se hace uno, y siempre lo hemos sabido, ¿cuál es la diferencia? Porque se habla de diferencia de grado, que para mí es una palabra un poco abusadora, no se debería hablar de obediencia de grado, sino de diversidad de servicio, entre el sacerdocio ordenado y el sacerdocio obispado. Y es la misma, el sacerdocio ordenado que no es gobernado, es solamente el que ejecuta las acciones dentro del gobierno de un marco de obispos. Como yo les decía la última vez, nosotros somos los gatos que estamos al servicio del pueblo fiel y nuestro servicio se concentra fundamentalmente en la presidencia de la Eucaristía y de los sacramentos. Bien, entonces, los otros. ¿Quiénes son los otros? Los otros sacerdotes por el bautismo. ¿Quiénes son los otros sacerdotes por el bautismo? Pues los que no son clérigos, es decir, los laicos. Pero todavía en esta reunión que yo estuve hace poco, escuché estupideces como, hay que ayudar al padre, es que los padres trabajan mucho, hay que ayudarlo. Y los laicos se toman entonces el rol de ayudar al padre como si su sacerdocio laical o el obispal o el sacerdotal presbítero estuviera ordenado a una persona. No, está ordenado a la comunidad. Es más, yo me atrevo a decir que el sacerdote ordenado, el sacerdote episcopado o el sacerdocio laical no sirven a Dios, sirven a la comunidad. Voy a decirlo de una manera muy precisa que para mí es verdaderamente la novedad del Concilio Vaticano II. Al poner el ser de la iglesia en el pueblo de Dios y al hacer que todo el pueblo de Dios sea el cuerpo de Cristo, evidentemente cuando yo sirvo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, yo sirvo a Dios. Pero yo no sirvo a Dios directamente, y eso es lo que muchas personas no entienden. Piensan que si porque van a misa, que porque si van a rezar, que porque si ayudan al Padre, que porque si llevan la comunión, que porque si rezan el rosario, están haciéndolo con Dios. A Dios le vale puro cacahuate eso. Porque Dios en Jesucristo, en la Iglesia Católica, dijo que a quien tenemos que servir, a quien tenemos que ayudar, a quien tenemos que sanar, a quien tenemos que servir, es a Dios, pero no a Dios, que no necesita que lo curen, no necesita que lo sirvan, sino a Dios en Jesucristo, su cuerpo, que es la Iglesia, y sobre todo a aquellos que son los que más lo necesitan. Cuando diste de comer a alguien, cuando diste de beber, a mí mismo me lo diste. Cuando lo hiciste con el más pequeño, a mí mismo lo hiciste. No hay que olvidarlo entonces, que nosotros no formamos el esquema de las religiones, del sagrado servicio a los dioses. Nosotros no funcionamos así porque los dioses bajaron a la tierra en Jesucristo y dijeron, si quieren servir a Dios, sirvan a los pobres. Si quieren servir a Dios, sirvan a los que lo necesitan. Allí yo me quedé con ellos. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Mientras haya un pobre en la tierra, mientras haya alguien que necesite ayuda, allí estoy yo siempre. Lo cual quiere decir entonces que, seamos honestos, nadie sirve a Dios como si Dios necesitara servicio. Esa es una de las confusiones más grandes que hay en el cristianismo católico porque se confunden con otras religiones. Sí, allá que lo hagan los paganos, allá que lo hagan los otros. Las religiones, que hagan eso, que sirvan a Dios, que sirvan a la Virgen, que hagan tonterías de esas, todo lo que quieran. Pero en cristiano, Jesucristo es servido en su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, ni el cura, ni el obispo, ni los laicos sirven a Dios.
como si Dios necesitara un servicio. Sirven a Jesucristo en la iglesia y sobre todo en los que necesitan de su servicio, que son los pobres. ¿Viento? Entonces, un laico no está para ayudar al Padre. Un laico no está para ser más que otros. Porque ahora yo doy la comunión, porque yo puedo leer la lectura, porque yo hago el café en la iglesia, porque yo... Eso es mentira. Nosotros somos humildes servidores de la comunidad cristiana. No es un puesto, no tenemos un puesto. Y servimos, y si queremos servir a Dios, lo servimos en los hombres. Dios no necesita de nuestro servicio, ¿eh? Es curioso que todavía manejemos esto como si fuéramos paganos prácticamente, ¿no? ¿Qué quieren que hagamos también? La prostitución sagrada para servir a los dioses. ¿Qué más quieren que hagamos? ¿Que echemos incienso día y noche en el templo para que Yahvé sea honrado? No, hombre. ¿No se han fijado en este gesto litúrgico tan importante que la Iglesia Católica después del concilio manifiesta? Que así como tú inciensas la hostia consagrada, el evangelio que vas a proclamar, así incensas al Padre y a la comunidad cristiana. Estamos al mismo nivel todos. Es un gesto muy importante, ¿eh? O sea, nosotros no incensamos a Dios no, pues sí, lo incensamos a Él, pero también a los hombres. También damos servicio e incienso a los seres humanos. Por eso, en los ritos de la Eucaristía, cuando hay un incienso, al final de todo, no por minoría, sino al contrario, por grandeza, para que la Eucaristía pueda seguir, el pueblo de Dios es venerado, incensado, como se incensió también la hostia consagrada. Es una cosa que a veces no se valora desde el punto de vista litúrgico porque, una, dos, somos ignorantes o no sabemos la dimensión del problema. Entonces, de entrada, la categoría laico para ayudar no existe. A mí no me ayudas. Ay, padre, lo quiero. No, a mí no me ayudas. Ayuda a la comunidad cristiana. Tú no estás aquí por mí. Es que no me cae bien el padre. Pues no es por el padre que estás, hombre. Estás por la comunidad. Tantos problemas que se meten en estas cosas en muchas parroquias. No es que el padre. Ay, si no estás tú por el padre, hombre. Hazlo por la comunidad cristiana. Es que lo quiero hacer por Dios. Pues entonces enciérrate con Dios y dale la comunión a Él. Si no, si quieres servirle a Dios, dale la comunión a Él. Dale la hostia a Él, inciénsalo a Él y métete a tu cuarto y ya. Pero no es así. Es la comunidad cristiana a la que servimos todos. No sé, si ustedes conocen la carta del apóstol Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro, él habla muy bien de esto cuando dice, ofrecemos sacrificios espirituales agradables a Dios en beneficio del pueblo. Y dice, nuestro sacrificio es existencial, no es como hacían los antiguos, que prendían incienso al Dios en el tabernáculo, cosa que repetirá también la carta a los hebreos, en el tabernáculo. Una vez al año, el sacerdote principal entraba en el santuario y allí incensaba, ¿no? El arca de la alianza. Y el pueblo se quedaba afuera y luego salía él y no incensaba al pueblo. Al pueblo solamente lo rociaba con la sangre del cordero o con agua. ¿Ven? La diferencia. Una vez que el sacerdote pasaba al santo de los santos, al santuario, se cerraba la cortina y entonces el pueblo quedaba afuera y este incensaba a Dios y hacía su servicio, ¿no? Como decía Martín Lutero, su servicio. Y el punto está en que precisamente la carta a los hebreos dice, con la muerte de Cristo, el velo del santuario se rompió. Una vez que Jesucristo ha entrado a lo que se llama ser víctima, sacerdote, sacerdote y altar, ya no hay sacerdote único, ya no hay víctima única, ya no hay altar único, Él es todo. Y el velo del santuario se rompió. Por eso todos tenemos acceso al sacerdocio. Entonces, desde esa perspectiva que a veces muchos no les duele entender o no quieren entender, entonces los laicos de entrada, por eso empiezo por ahí, porque para mí es lo más importante, porque lo primero que piensan es que los laicos son los que van a la misa y unos de ellos son los que ayudan al padre. Cosa más estúpida no puede haber, honestamente. Porque no ayudan al padre, no están para eso, no están para ayudar al padre.
Pueden ayudar al padre, sus amigos y los que quieran, pero no por eso son los laicos de la iglesia. Bien, entonces, avanzo. Por eso, según el número 31 de la Lumen Gentium, es claro que los fieles laicos son o se designan a ellos, todos a excepción de los miembros del orden sagrado, de los sacerdotes consagrados, de los religiosos. ¿Ven? La definición, aún así, del concilio sigue siendo una definición lamentablemente negativa. No dicen que sí es, dicen que no es. A pesar de que el Concilio Vaticano II dio mucho más fuerza, también se quedó corto. Hay que decirlo que se quedó corto. Necesitamos Vaticano III, decía Cristina Pedotti, esta gran vaticanista francesa, decía que hace falta Vaticano III para tratar ese punto que quedó muy abierto, porque sigue siendo la definición negativa, que son todos los cristianos, excepto los que son consagrados. Entonces, pues no funciona el asunto. Por eso, los fieles incorporados a Cristo por el bautismo y ejercen en la iglesia, en el mundo, la misión de todo el pueblo cristiano, a su manera, en la parte que les corresponde. Entonces, esa definición, que es la que todavía permanece como dogmática en la Iglesia Católica, sigue cojeando. Ahora, ¿cómo hacer para que y lo hizo bien el concilio, bueno, para que no quedara en negativo, le dio la parte positiva después. Entonces, ¿qué es lo que es específico? ¿Qué es lo que es específico? Porque todos somos bautizados, ¿eh? Todos somos bautizados y por el bautismo y la confirmación, todos somos sacerdotes. Entonces, el obispo es sacerdote y tiene algo específico, que gobierna. El sacerdote ordenado como todos es sacerdote, pero tiene algo específico que preside la Eucaristía en la comunidad. Entonces, nos preguntamos lo específico de los laicos. Entonces, está muy claro y viene con lo que yo empecé, por eso lo quería empezar así, viene la situación. El concilio sigue diciendo que lo específico es su carácter secular, peculiar de los laicos. Antes de continuar con el texto, solo quisiera llamar la atención sobre este famoso asunto de secular laical, que les digo, solo es la Iglesia Occidental Católica la que se metió en ese problema. Creamos nuestra propia tumba, a mi entender, ¿eh? A mi entender, pero eso es opinión mía. Para seguir con esto, miren, de hecho, yo me acuerdo que incluso como ya soy un hombre viejo de 27 años sacerdote, eh, antes que yo me ordenara sacerdote, se decía yo soy seglar, que es la manera española de decir secular. Esto más o menos se entendía decir yo vivo en el siglo. ¿Qué quería decir el siglo? Mundo, seculum, el tiempo, el mundo. Entonces, ¿tú eres seglar o eres clerical? Clerical es el ordenado, que no vive en el mundo, no vive en el siglo, vive ya en un seminario encerrado, vive en un convento encerrado, vive en un monasterio encerrado. Bueno, el concilio dio un paso y dijo, no, es que vamos, ya no vamos a encerrar a los curas, ya no los vamos a vestir de negro, los vamos a hacer un poquito más laicos. Y apareció la palabra, laicos. Pero luego buscaron cómo hacerlo para que diera, porque en griego la palabra laos quiere decir pueblo, ciudad, donde vive la gente. Entonces de ahí sacaron laicos. Entonces permaneció el problema. Eso quiere decir que el padre o los clérigos no viven en donde vive la gente normal que vive en las ciudades, en los pueblos, haciendo lo que toda la gente hace.
Él hace cosas que son de Dios y las hace en su monasterio, en su parroquia, en su iglesia, y no tiene por qué andar en el mundo. Tan es así que miren, antes del concilio y también después, en algunas iglesias, yo sé de la iglesia mexicana, los curas no podían tener coches, no podían tener bienes, porque eso es andar en el mundo. Eso es ser como todos. Eso es andar en el mundo. Si vieran que hoy las monjas los coches que tienen, ¿eh? Pero bueno, eso que avanzó el asunto. A lo que voy es a esto, que esta idea de secular y laical es una cosa que pues evoluciona de una manera y de otra. Mire, les pongo un ejemplo. Se dice que hay clero regular, religiosos, y clero secular, como si que hay unos que son menos del mundo, y entonces dice los franciscanos, los dominicos, los agustinos, y luego todavía más los benedictinos, esos están más encerrados, esos están más encerrados. Pero hay un clérigo, hay un grupo de sacerdotes que son seculares, que no hacen votos, que andan un poco más así de blanco, no de café, ni de negro, ni de gris, sino de blanco, y son los que salieron del seminario diocesano secular, clérigos seculares. Entonces, lo que sucedió fue eso, que sin darse cuenta, llevaron la misma problemática al interior de los ordenados. Ahora resulta que ya no más, no nada más hay clérigos y los que no son clérigos. Dígales laicos, dígales seglares. Clérigos y los que no son clérigos, sino que adentro de los clérigos hay clérigos que son unos poquito laicos y otros que no lo son. Unos que son unos clérigos seculares, laicales diríamos, y otros que son clérigos regulares, monacales. Entonces, la división siguió causando estragos y problemas. Eso, sobre todo en los primeros tiempos, el padre Yves Congar, que escribió estos famosos textos sobre vamos a devolver la iglesia a los laicos, él insistía muchísimo en esto, en que estas divisiones creaban la dificultad de entender una diferencia que no era de diferencia que tenía que ver con lo que hacían, sino con lo que son. De tal manera entonces que se les olvidó un poquito lo que llamaron, es que cada quien tiene una vocación diferente. ¿Dónde vives tu vocación? Bueno, pues yo la vivo porque yo soy médico. Entonces la vivo en el hospital. Hombre, yo la vivo porque yo soy científico, la vivo en los laboratorios. Hombre, yo la vivo porque yo soy economista. Hombre, la vivo en los bancos, aquí. ¿Dónde la vives tú? Hombre, yo en la parroquia porque yo soy cura. Eso que era una cuestión, no era de un mundo y de otro mundo, sino todos estamos en el mundo, todos somos seculares, todos somos laicos, pero servimos diferente. Ese pequeño detalle fue lo que empezó a crear el grande problema. Y entonces, si tú dices que los laicos son su identidad, es que se dedican a los negocios del mundo, a los asuntos temporales, para ordenarlos según Dios. Bueno, ya más o menos eso quedó, como digamos, no fue tan grave el problema. El problema vino después. Adelante. El carácter específico entonces sería que viven, el texto del Vaticano II, a pesar de ser del Vaticano II, sigue diciendo viven en el siglo. Una manera para decir en el mundo de los negocios. En el mundo donde la gente vive y donde los curas ordenados no se meten. En los deberes, en las ocupaciones del mundo, las condiciones ordinarias de la vida familiar y social. Sí, pues digamos así, todavía se huele esa idea de que hay cosas en las que los curas no se meten. Ese es el punto a lo que quiero llegar. O sea, el Vaticano II no llegó, lamentablemente, por eso algunos empezaron, esta situación, a decir es que hace falta un concilio Vaticano III, ¿no? Porque todavía queda este resabio de los curas. Pues sí, dijo el Concilio Vaticano II, ya no vamos a usar sotana, vamos a hablar los idiomas de los pueblos, ya no vamos a hablar una lengua con nada más entendemos nosotros, ya no vamos a estar volteados al altar, ya, sí, todo eso estuvo muy bonito, pero seguía la doctrina, seguía diciendo lo mismo, en el fondo. Sí, pero los negocios del mundo, porque el mundo es malo,
porque el mundo es pecador. Eso los hacen los laicos. Y entonces se creó el problema de eso. La idea que se condenen ellos. Pero entonces, eso automáticamente suponía que el clérigo no tenía bienes, no administraba bienes y por lo mismo no se metía en negocios del mundo. Entonces, eso déjenselo a los laicos. Pero hubo un problema. Ese problema es que la iglesia tenía bienes. Entonces, ¿qué pasó? Creamos una estructura laical para que los administre. Y a eso le llamamos santificar el mundo. Los laicos están para santificar el mundo. Eso quiere decir que entonces los que se meten en economía, en política y en todas esas cosas que son del mundo y que los curas no hay que meternos, son los fieles cristianos laicos y su obligación es llevar el evangelio a esas realidades que son de suyo negativas. Economía, política, dinero, cosas, materia. Y digo, pues no estuvo mal, pero esta división tan tajante de santificar el mundo, entonces hacía que los curas no estuvieran en el mundo. ¿Ven? ¿Qué es lo que sucede enseguida? Lo que sucede es que entonces se parte la iglesia en dos. Los curas pueden hacer una cosa que los laicos no. Y los laicos pueden hacer una cosa que los curas, aunque puedan, no deben hacer. Y hasta la fecha es muy difícil que un cura pretenda en la iglesia católica ser presidente de la república. Ser, por ejemplo, no sé, gobernador del banco. Porque esos son los negocios de los laicos. Y si la iglesia quiere llegar allí, no llega por el clérigo, llega por los laicos. Con todo y todo, sí ha habido casos, ¿verdad?, de sacerdotes que se han postulado en América Central en alguna ocasión, en otras partes. Bueno, con todo y que hay hubo curas que hicieron revoluciones e independencias y lo que sea, siempre hasta la fecha, el derecho canónico de la iglesia prohíbe a los curas hablar de materia de política partidista en la Eucaristía. No nos vamos a detener en eso porque no es el tema. Pero lo que sí es muy importante es decir esto. La división del mundo y algo que no es mundo quedó al interior del Concilio Vaticano II. Esa es la razón por la cual al final esta charla yo diré por qué el problema permaneció hasta hoy. ¿Qué problema? El problema que ya existía desde mucho tiempo atrás, que era la división entre clérigos y laicos. Es cierto que el concilio sigue insistiendo en la igualdad y reciprocidad solidaria del pueblo de Dios. O sea, somos iguales, sí es cierto, somos iguales, pero cada quien hace lo suyo. Y yo no me puedo meter en lo tuyo y tú no te puedes meter en lo mío. No, así de simple. Por eso yo puedo consagrar, pero tú no, lero, lero. Pero tú puedes meterte en política y yo no, lero, lero. O sea, se creó esta estructura binaria que para mí es ridícula, pero así se fue, así se fue. El pueblo de Dios, si bien es cierto que por el bautismo es igual, tiene la misma dignidad que viene de Cristo que nos la dio, no hay desigualdad, no somos diferentes, no hay grados. No es más el padre, el monje, el cura, el obispo, a cualquier otro bautizado, no lo es. Pues sí. Eso es verdad, pero uno no se puede meter en otra cosa. Entonces, ¿si hay desigualdad? No, no hay desigualdad, pero sí hay diferencia. El punto está que en cierto momento tú dices, a ver, sí, no somos iguales, pero no convendría que pudiéramos tener acceso a las esferas también el uno en el otro. Vean de dónde resulta la idea clarísima para muchos de que alguien casado no puede ser sacerdote, porque está en los negocios del mundo. Está en los negocios del mundo. Para no vivir en los negocios del mundo hay que ser clérigo. Ven, es también la razón.
Esa es también la razón por la cual hasta la fecha no podemos dar una reacción clara y tenemos que aludir a cosas que no son verdaderas, como es que Jesucristo dijo, es que los apóstoles les pidió que dejaran, es que la Virgen María no se casó y tonterías de esas, para justificar una cosa que fue un problema histórico en el siglo XV, XVI. Todos lo sabemos. Bien, continúa. Si alguien quiere decir algo, levanta la mano y listo, ¿eh? Ya saben que hay una manita por ahí. Ok, entonces sí es cierto que no todos vamos por el mismo camino, pero todos somos santos y estamos llamados a la santidad, que todos somos iguales. Todo eso está bien y bien bonito, porque eso no lo dimos nosotros. Y voy a retomar esto que es muy importante. Con todo y esto que he dicho, es verdad que esencialmente por el bautismo y la confirmación, todos somos sacerdotes iguales. Pero en el ejercicio del sacerdocio está la diferencia. Unos son pastores, otros no. Y los ministros y el pueblo de Dios tendrían o deben que actuar en una reciprocidad y en una unidad solidaria. Y pues sí, está bien, pero eso es un sueño. Eso es un sueño mientras se siga manejando la alternativa binaria de tú puedes hacer esto, pero no puedes hacer esto. Tú puedes hacer esto, pero no puedes hacer esto. O sea, mientras esa alternativa binaria no sea superada, esto es realmente un problema. Me gustaría que no fuera. Con eso estoy diciendo que con todo lo genial que ha sido el Concilio Vaticano II, en este tema se quedó corto. En este tema se quedó corto. Con todo lo genial. Sí, le dio mucha valor a los laicos, sí, los ensalzó, los dejó entrar a los ministerios, dar la comunión, leer las lecturas, participar en la Eucaristía, sí los dejó así. Está bien, pero no los dejó consagrar. A los padres, sí, les digo que ya no fueran tan clérigos, que se vistieran de otra forma, que fueran más normal con la gente, sí, pero no los dejó manejar los negocios del mundo. ¿Ve? O sea, este límite es el que está en cuestión. ¿Y ese límite verdaderamente es necesario? Cualquier teólogo se lo pregunta. Miren, hay una cosa que Agustín decía y que en la que se basan muchísimos para, la mera verdad, para decir cosas bonitas, porque pues de suyo no es aceptable a grosso modo todo. Sí, Agustín decía que lo que yo soy para vosotros me asusta, porque yo soy obispo para ustedes, pero lo que soy con ustedes me consuela, porque con ustedes soy cristiano. Con esto San Agustín intentaba decir, pues sí, me asusta ser el responsable porque soy el obispo, pero con ustedes soy cristiano como ustedes, entonces ya no me gusta, ya no me inquieto. Pues sí, y está bien, está bien. Y yo diría, bueno, el punto está en que a lo mejor te angustia ser obispo y responsable porque a lo mejor eso te condena, de donde él mismo no quería ser obispo. Porque esa responsabilidad de que tú te encargas de unas cosas que los otros no van a hacer, él en su momento pensaba diciendo, ¿y cómo voy a santificar a alguien que vive en un mundo en donde yo no tengo acceso? Y esa es la realidad de como sacerdote ordenado, tú vas a santificar, a consagrar, a